Este es el análisis de Radiografía. Aunque estoy viendo que usted tiene mucha cabellera, doctor. Ya veo que sí crece. Pero me gusta un estilo sin ella. Sí, haga el movimiento. Unas canas heredadas por mi madre. A la gente le encanta ver ese movimiento. Ian Ramos Fergus, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Gracias a Dios, muy bien. Buenos días, mi querida Susana Elizabeth, mi querido Félix Antonio. Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas y a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Gracias al equipo de producción que nos permite estar un día y una semana más, ya casi culminando el primer mes del año, no me lo creo, con pasión, análisis y objetividad. Y bueno, y culminando el año, uno ve de todo, porque ya viene ese momento fuerte de la campaña. Así es. El viernes a medianoche se levanta la veda electoral. Así es. Algunos políticos han estado con sus estrategias a ver cómo se manejan. Vemos iniciativas legislativas como la de cambiar el Día del Padre. Bárbaro. Y otras cosas más. Lo importante, ya que usted habla de que se acaba el mes de enero, de aprovechar el tiempo. El tiempo no regresa. Totalmente. Y en la vida tenemos la oportunidad de dejar huellas positivas de lo que nosotros hemos logrado y alcanzado a través del esfuerzo y dedicación. Pero pareciera que nuestra clase política eso no lo entiende. Pareciera que algunas figuras que están en puestos públicos tampoco lo entienden. Y esto ha generado una decepción en la población. Entonces, aprovechar las oportunidades, no desperdiciarlas en cosas que quizás no suman, sino que restan. Mi querida Susana Elizabeth, cuando venía en camino y los escuchaba a través de RPC Radio, recordé algo importante que nos ha ocurrido en las elecciones del 2019, en las pasadas, y creo que vamos por el mismo camino hacia el 2024. Y paso a explicar a detalle qué fue. Recuerda, mi querido Félix Antonio, la campaña social que se tuvo en el 2019 en cuanto a no a la reelección. Ese fue un sermón, un discurso que a través de las redes, a través de los medios se manejaba de parte del panameño en cuanto a que no se quería una reelección, y esto precisamente se enfocaba más que todo en el órgano legislativo. Resultado, llegaron las elecciones y en efecto la campaña no a la reelección podemos decir que tuvo impacto, porque el resultado directo fue que gran parte de los diputados que estaban en el órgano legislativo no se reeligieron. Pero a ver, cuando nosotros vamos al final, aún teniendo éxito la campaña de no a la reelección, hemos seguido contando, por ejemplo, con impresentables en el órgano legislativo que, lejos de buscar políticas públicas que realmente resuelvan los puntos, los problemas y los dilemas que tenemos como nación, pues se trata de presentar un proyecto para cambiar el Día del Padre, para que materialicemos en el universo en el que se encuentran algunos diputados. Nosotros, si bien es cierto, tuvimos un éxito en el órgano legislativo con la campaña no a la reelección, vimos que este órgano legislativo siguió con prácticas clientelistas, sigue con prácticas que apuntan a un modelo de corrupción. Vemos que en efecto no tuvieron la capacidad intelectual de poder responder ¿a qué? A una reforma electoral, una reforma constitucional. Nos metieron en un tremendo meollo con el tema del contrato minero, donde varios dijeron, oye, ¿sabes qué? Ese contrato yo ni me lo leí, eso yo lo aprobé de manera express. Y en 3 días hicieron ley de la República, un contrato impresentable que, bueno, claramente cuidado y hasta en los organismos internacionales puede comprometer el dinero y las cosas públicas. Entonces, miren cómo nosotros estuvimos pidiendo no a la reelección y tuvimos no a la reelección, por eso no tuvo ningún resultado material, fáctico en pro a la democracia. ¿Por qué digo que vamos por el mismo camino? Porque ahora, ¿cuál es la solicitud que vemos en las redes y qué pide la gente? La campaña ahora es no vas. Entonces, ¿qué hay en común, me pareció, mi querida Susana Elizabeth, con lo que ocurrió en el 19 y en el 24? Que sabemos lo que no queremos. Por ejemplo, no a la reelección y no vas. O sea, lo que pedimos como pueblo siempre es en negativo. Tú no, pero mi pregunta es, ¿quién sí? Y ahí va a ser una pausa, porque ayer alguien de los que teníamos en entrevista nos hablaba
de que es verdad que la Asamblea se renovó casi arriba del 70%. Eso es correcto. Pero también llevamos a mucha gente nueva en la política En efecto. que no supo manejarse En efecto. y que quizás por eso esta Asamblea ha sido una de las asambleas menos productivas. En efecto. Se dejaron contagiar de lo malo. Así es. No sacaron su esencia. Así es. Diputados que no han abierto su boca jamás en la Asamblea. Entonces, ¿sabes? Esa balanza, ¿no? Quiero a alguien con trayectoria, quiero a alguien sin trayectoria, de un partido, de no partido. Totalmente. ¿Cuál fue el resultado que nos dejó la campaña del 2019? Que el problema no es la reelección. Yo he sido cónsono con mi postura. Yo estoy a favor de que se reelija la gente que trabaja y la gente capaz. Entonces, y que tiene un plan a largo plazo. A largo plazo, exacto, con políticas de Estado y no gubernamentales que en efecto sepan como políticas públicas, que aquí incansablemente vemos y vamos a seguir explicando qué son políticas públicas y no con personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Mi bandera y mi insignia va a ser cambiar el Día del Padre en el país. Un escándalo lo que ocurre en el órgano legislativo. Pero lejos de nosotros decir, oye, tú no vas, oye, Félix, a ti yo no te quiero, Susan, tú no eres la que va a ocupar el cargo, ¿a quién sí tenemos que poner? Aquí nosotros debemos decir, oye, ¿sabes qué? Tú sí tienes capacidad, tú sí tienes actitud con C, tú sí tienes aptitud con P, tú sí tienes hoja de vida, tus hechos sí respaldan tus palabras y tus acciones y tu sentir en pro para con la resolución de problemas que tenemos en nuestra nación, pues en efecto lo que nosotros necesitamos. Y cuando le demos la vuelta al no vas versus el sí quiero esto, sí exijo lo otro, sí necesitamos personas con este perfil, es ahí donde nosotros no es que no vamos a saber a quién no queremos, sino que vamos a empezar a abrirle la puerta a las personas que necesitamos gobernando la cosa pública. Bueno, y ya el Tribunal Electoral publicó ayer, reveló la cifra oficial del padrón electoral que supera los 3 millones de electores. Un reto importante y tomando en cuenta que más de 500.000, casi 700.000 son jóvenes que deben tomar una decisión a conciencia y no dejarse llevar por el diputado, por el candidato a representante, alcalde o presidente de la República, que más seguidores tiene en sus redes sociales, que inspira más carisma, sino visualizar cuáles son esas propuestas de cara al torneo electoral. Sí, Félix, yo comprendo que a priori un modelo de democracia se inspira por la popularidad y normalmente salimos a votar por esa popularidad. Es ahí donde nace el término populismo, ¿no? Como estas personas que cuentan con algún grado de son simpatizantes, pues claramente obtienen ese aval y ese apoyo, ese respaldo, ese espaldarazo, como tú señalas, pues de algunos votantes. Pero yo creo que lejos de poner en puestos públicos, entiéndase, juntas comunales con los representantes, que es el primer eslabón, es la primera medida, es el primer acercamiento que tiene un ciudadano para con el gobierno, lejos de poner en una alcaldía, que el municipio, entendiendo que tiene una labor clara con el ornato, con el aseo, con el cobro de sus impuestos municipales, con desarrollar proyectos dentro de su distrito que claramente responda a mejorías para el mismo, lejos de poner en el órgano legislativo, Dios mío, el órgano más importante que existe, toda vez que debe tener una política de puertas abiertas para, en ese modelo de fiscalizar, en ese modelo de auditar, en ese momento de escuchar a la ciudadanía, implementar políticas públicas. Esto es reconociendo los problemas que tenemos, buscando las causas reales de estos problemas para, a través de sus leyes, poder tratar de resolverlo. Y claramente, pues, en la presidencia, que es ese primer mandatario, lejos de poner a personas populares, lejos de poner a personas que me puedan resolver el hoy para hoy, necesitamos perfiles de personas íntegras que comprendan cómo administrar, cómo llevar el control de la cosa pública con plan de Estado. Esto es que perdure en tiempo y espacio y no que me dure una semana, no que me dure un mes, no que me dure un año, o yo comprendiendo que si un diputado propone una ley tonta, este es el término, una ley tonta, dentro del hemiciclo legislativo, no le puedo dar la oportunidad a que ese diputado vuelva a tener una curul, porque cada día
Y cada año que tenemos como un mal gobernante en una junta comunal, en un municipio, en un órgano legislativo, en la presidencia, se traduce, mi querida Susan y mi querido Félix, en años que tenemos que hacer un trabajo titánico para revertir esa mala función que hicieron esos gobernantes. Por eso es que el problema de la educación en Panamá, mínimo reparando, toma 25 a 30 años. Porque si por 30 años no se ha hecho nada, hay que empezar a girar la rueda en pro de cambiar ese modelo. Y lo hablábamos con Loani Gaitán, que aspira a ser representante presidenta de la juventud del Partido Panameñista, Ian. Así es. Y es precisamente en la educación donde nosotros vamos a poder encontrar la mayoría de nuestras soluciones, ¿no? El tema de la corrupción, y creo que es importante y válido decirlo, a veces somos expertos en señalar a las figuras políticas por temas de corrupción, pero usted también es corrupto cuando usted recibe una ayuda de esto o de lo otro, o no entregó una factura o cobro una cosa más. Al final, parte de lo que nosotros vemos en nuestra clase política es precisamente lo que refleja nuestra sociedad. Así es. ¿Y cómo cambiamos esto? Mejorando y de verdad poniendo como pilar principal el tema de la educación, para poder generar empleo, para poder generar oportunidades, sacar a los chicos de la violencia. Nos hacen falta muchas cosas, necesitamos tantos líderes. ¿Cuántos puestos de elección popular hay en estas elecciones entre presidente, alcaldes, diputados y representantes? Voy a hacer el número. Esos son la cantidad de gerentes, vamos a buscarlo ahorita, que necesitamos, Jan. Totalmente. Gente preparada. Mire, yo no sé si político o no político, pero gente preparada y que podamos medir, y que el que no funciona, para su casa. Totalmente. Revocatoria de mandato y traer a otro que dé resultado. Porque en una empresa un gerente que no funciona se queda eternamente allí. No, va para afuera. Mi querida Susan, la reflexión a la que acabas de llegar es la razón, el análisis que yo he hecho, es la razón por la cual el PRD ganó las elecciones pasadas. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de un momento en el cual se vendió el desastre de la educación que teníamos como un problema que debíamos reparar íntegramente. El PRD reconoció esa data, esa información que la ciudadanía mandó, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Si el problema es la educación, ¿cuál fue el proyecto inicial que dijo el presidente Laurentino Cortizo? La educación es una estrella. Miren cómo hicieron una lectura del momento social y esa información que le estuvimos mandando a través de las redes sociales, a través de los comportamientos, a través de la prueba PISA, etcétera, cómo el momento particular que vivimos daba como data que el problema social era la educación, y el PRD dijo, bueno, si el problema es la educación es la estrella. Fue un fracaso. Escuché al presidente en su último discurso, ahora el 2 de enero, señalar que su mayor logro fue la creación del programa Esther. Bueno, si esa era una estrella, como siempre lo señalo, la estrella era de mar porque quedó en el fondo del océano y aquí nadie la vio. Pero ahora el dilema y la información que le estamos mandando como sociedad, ¿cuál es? Falta de oportunidades, falta de empleos. Ahora el discurso ya no está tan apegado a la de educación, que para mí es por excelencia la única forma de que un individuo pueda avanzar, de que una sociedad pueda salir hacia adelante, y realmente de cómo resolver los dilemas existenciales que tenemos. Por eso estoy comprometido con la educación, y en la medida en la que nosotros no aspiremos a un modelo dual, la educación en Panamá no va a avanzar. Pero ahora ves a todo el mundo que van a ser expertos creando empleos, abriendo oportunidades. Ahora todo el mundo va a hacer que los que están en el mundo informal pasen a una formalidad mágicamente. Aquí todos ahora ven películas de Harry Potter. Mire a ver a quién tienen, mire a ver a quién tienen alrededor esos candidatos que hablan. El candidato que critica la corrupción, Félix, y a su lado, Jan, ¿tiene gente que ha estado en corrupción? No. ¿Usted le va a creer? No. No se le puede creer. Candidato que ha hablado de la ineficiencia de político y tiene personas a su lado ineficientes, eso no va para ningún lado. No. ¿Sabe cuántos puestos son? Ya lo busqué aquí. 905. Sí, entre juntas comunales, 905 todos. Así es. El padrón electoral en las pasadas elecciones era de 865 nuevas autoridades, pero para el 2024 va a ser de 905 porque hubo 40 posiciones más creadas, cargos creados, ahí entran los corregimientos y todo lo demás que van a ser elegidos. Entonces, señoras y señores, tenemos que elegir a 905 hombres y mujeres. Uno se convertirá en presidente de la República, otro se convertirá en alcalde de su distrito, otros en diputados y otros en representantes de corregimientos. Necesitamos a los mejores,
A las empresas no se lleva a la gente que no sirve. Totalmente. A las empresas se lleva a la gente que funciona. Capaz. Entonces necesitamos llevar a los que funcionan, Jan. Concuerdo íntegramente, totalmente. Bueno, esperemos ese resultado de las elecciones del 5 de mayo y también las expectativas que va a generar el levantamiento de la veda electoral. Gracias, Ian Ramos De Fergus, pasiones por tu vivimos los seres análisis. humanos. Gracias a usted y tengan un lindo día. Son las 9 de la mañana, finalizamos por hoy